El sistema nervioso es una red compleja de células especializadas que tienen la capacidad de controlar, coordinar y regular las actividades del cuerpo humano. Su unidad funcional y estructural básica es la neurona, una célula capaz de recibir estímulos del entorno, transmitiendo esta información como impulsos nerviosos para generar una respuesta adecuada a la situación. Por lo tanto, para que este sistema funcione correctamente, es necesaria la presencia de un estímulo físico o químico que pueda ser captado por un órgano receptor. Esta información se transmite a través de las vías aferentes hasta los centros de recepción de información ubicados en estructuras del sistema nervioso central. Luego se genera una respuesta que viaja por las vías eferentes hasta un órgano efector, produciendo reacciones como movimientos, emociones o funciones internas. En cuanto a su división, el sistema nervioso se divide en dos grandes partes: sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, por su parte, se subdivide en cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Este último engloba también estructuras como el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Este sistema se encarga de procesar la información que recibe del entorno interno y externo, cumpliendo funciones como recibir información proveniente de los receptores sensoriales, analizar y procesar la información recibida, abriendo paso a la toma de decisiones, generar respuestas que se traducen en acciones musculares o glandulares, o coordinar funciones automáticas e involuntarias como la respiración, el ritmo cardíaco, la digestión y la hemostasis. En cuanto al sistema nervioso periférico, este está constituido por los nervios que emergen del sistema nervioso central y se ramifican por cada parte del cuerpo humano. Su función principal es conectar al sistema nervioso central con el resto del cuerpo, permitiendo la comunicación bidireccional entre ellos. Este sistema se divide en dos: el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo vegetativo. Y entonces llegamos al punto en el que todo comienza a tomar forma, la anatomía del sistema nervioso central. Es aquí donde la neurociencia se vuelve casi poética, porque estamos hablando del diseño interno de aquello que nos permite pensar, sentir, imaginar y movernos. El sistema nervioso central es como la base de operaciones de toda nuestra existencia y está formado por dos estructuras principales, el encéfalo y la médula espinal. Pero decir solo eso sería simplificarlo demasiado, así que vamos a explorarlo por partes. El encéfalo está resguardado dentro del cráneo como una joya protegida por una caja fuerte. Dentro de él, el cerebro es el protagonista absoluto. Es ese órgano arrugado y asombroso que pesa poco más de 1,5 kg, pero consume cerca del 20% de toda la energía del cuerpo. Está dividido en dos hemisferios y cada uno se especializa en funciones distintas. El hemisferio izquierdo, por ejemplo, se relaciona más con el lenguaje y el pensamiento lógico, mientras que el derecho está más involucrado con la creatividad y la percepción espacial. Ambos hemisferios se dividen en lóbulos y cada lóbulo tiene una función clave. El lóbulo frontal es el centro de mando para la toma de decisiones, el control emocional y la planificación. El lóbulo parietal se encarga de interpretar la información sensorial y del cuerpo. El lóbulo temporal procesa sonidos y lenguaje y memorias, mientras que el lóbulo occipital interpreta todo lo que vemos. Pero el encéfalo no es solo el cerebro, justo debajo se encuentra el cerebelo, una estructura más pequeña pero vital. Aquí se coordina el equilibrio, la postura y la precisión de nuestros movimientos. Gracias a él podemos caminar sin caernos, escribir con claridad o incluso bailar sin perder el ritmo. Y en la parte más profunda, conectada con todo el cuerpo, está el tronco encefálico. Este fragmento que a veces pasa desapercibido regula funciones básicas pero cruciales como la respiración, el latido del corazón, la presión arterial, todo lo que hacemos de manera automática, pero que nos mantiene vivos. Desde ahí, el sistema se extiende hacia abajo a través de la médula espinal, protegida por la columna vertebral. La médula actúa como una carretera de doble vía por donde viajan mensajes entre el cuerpo y el cerebro. Lo más impresionante de todo esto es cómo este sistema está protegido con tanto cuidado. El cráneo y las vértebras actúan como una armadura externa, pero también existen tres membranas llamadas meninges y un líquido especial, el líquido cefalorraquídeo, que envuelve y amortigua todo el sistema nervioso central como si fuera una especie de colchón biológico.
neurológico. Hablar de la anatomía del sistema nervioso central no es solo memorizar estructuras, es entender cómo está construido el centro mismo de nuestra humanidad, es saber que dentro de nosotros hay un diseño milimétrico que hace posible cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo y, por supuesto, cada palabra que decimos en este momento. Bien, hablemos un poco sobre funciones del sistema nervioso central. Como nosotros sabemos, el sistema nervioso central es una de las partes fundamentales del sistema nervioso y está compuesto por el Neuronas y células de soporte. Las neuronas son las células fundamentales del sistema nervioso, responsables de la transmisión de señales eléctricas y químicas. Se comunican entre sí y con otras células del cuerpo a través de conexiones especializadas llamadas sinapsis. Las células de soporte, también conocidas como células gliales, desempeñan funciones esenciales para el mantenimiento y protección de las neuronas. Aunque no transmiten impulsos eléctricos, son cruciales para la homeostasis del sistema nervioso. Tipos de neuronas. Las neuronas pueden clasificarse según su función. Neuronas sensoriales. Transmiten información desde los órganos sensoriales al sistema nervioso central. Neuronas motoras. Llevan señales desde el sistema nervioso central a los músculos y glándulas. Interneuronas. Conectan neuronas dentro del sistema nervioso central y facilitan la comunicación entre ellas. Células gliales. Las células gliales son esenciales para el funcionamiento del sistema nervioso. Existen varios tipos. Astrocitos. Regulan el entorno químico de las neuronas, participan en la barrera hematoencefálica y ayudan en la reparación del tejido nervioso. Oligodendrocitos. Forman la mielina en el sistema nervioso central, lo que permite una transmisión más rápida de los impulsos nerviosos. Microglia. Actúan como células inmunitarias del sistema nervioso, eliminando desechos y protegiendo contra infecciones. Células ependimarias. Revisten los ventrículos del cerebro y el canal central de la médula espinal, contribuyendo a la producción y circulación del líquido cefalorraquídeo. Sinapsis y neurotransmisores. La sinapsis es el punto de comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y otra célula. Puede ser eléctrica. Permite la transmisión directa de señales a través de uniones especializadas. Química. Utiliza neurotransmisores para transmitir señales entre neuronas. Los neurotransmisores son sustancias químicas que facilitan la comunicación neuronal. Algunos ejemplos incluyen glutamato. El sistema nervioso central tiene funciones vitales, por lo que nuestro cuerpo lo protege de varias maneras, siendo las meninges una parte fundamental de esa protección. Las meninges son tres membranas delgadas pero muy resistentes, que recubren y protegen al sistema nervioso central de golpes, infecciones y movimientos bruscos. Además, mantienen un ambiente estable para las neuronas. Se dividen en tres capas. Pía madre, quien es la capa más interna, es fina, transparente y delicada. Va adherida directamente al encéfalo y médula espinal. Su función es nutrir al tejido nervioso, gracias a que contiene vasos sanguíneos. Segundo, aracnoides. Es la capa intermedia. Tiene aspecto de red o de telaraña. Debajo de ella existe un espacio subaracnoideo, el cual es un espacio lleno de líquido cefalorraquídeo. Se encuentra entre el aracnoides y la pía madre. Su función es amortiguar y facilitar el flujo de líquido cefalorraquídeo. Tercero, la dura madre, quien es la capa más externa y resistente. Está en contacto con el hueso del cráneo y la columna vertebral. Su función es proteger de manera física al encéfalo y médula espinal. También forma canales por donde circula la sangre. Estos se denominan senos venosos. Tenemos otras maneras de protección al sistema nervioso, los cuales son las estructuras óseas. El cráneo protege al encéfalo y las vértebras protegen a la médula espinal. Ambas actúan como un arma sólida.
También el líquido cefalorraquídeo, quien tiene una función de amortiguador. Protege contra impactos, manteniendo estable la presión dentro del sistema nervioso central, nutriendo y eliminando desechos. Finalmente, tenemos la barrera hematoencefálica. Es una estructura altamente selectiva que protege el cerebro, regulando qué sustancias pueden pasar de la sangre al cerebro. Así se evita el ingreso de toxinas y microorganismos. Conexiones y comunicación de vías nerviosas ascendentes y descendentes del sistema nervioso central. El sistema nervioso central integra la información sensorial y coordina la respuesta motora a través de vías nerviosas ascendentes, también conocidas como aferentes, y descendentes, también conocidas como eferentes. En estas se encuentran las vías ascendentes, o también conocidas como sensoriales. Estas transmiten información desde los receptores periféricos hasta el sistema nervioso central, siendo estas constando la médula, el tronco encefálico y la corteza cerebral. Hay varios tipos principales, entre los que se encuentra la vía del tacto fino y la propiocepción, constando de ácido gracil y cuneiforme, tomando un recorrido desde la médula hasta el tálamo y luego la corteza somatosensorial. Luego con las vías del dolor y la temperatura, siendo estas que constan del fascículo espinotalámico lateral, recorriendo la médula hacia el tálamo y luego la corteza, y luego las vías de la propiocepción inconsciente, constando de los haces espinocerebelosos, llevando desde la médula hasta el cerebelo para la coordinación motora. Luego constamos de las vías descendentes o motoras. Llevan órdenes desde el sistema nervioso central hacia los efectores, siendo estos cualquier tipo de músculo o glándula. Entre estas se encuentra el sistema piramidal, también conocido como vía córtico-espinal, encargada del control voluntario de movimientos finos. Esta se origina en la corteza motora y cruza en la pirámide vulvar. Asimismo, sigue el sistema extrapiramidal, el cual regula movimientos automáticos, como la postura y el equilibrio, y llega a incluir vías como la rubroespinal, la vestibuloespinal y la reticuloespinal. Y luego poseemos la integración sensomotora, que a nivel medular se encarga de reflejos simples, como reflejo rotuliano. Luego con el tronco cefálico, que se encarga de la regulación postural y vigilancia, el cerebelo, que ajusta la precisión y coordinación motora, los ganglios basales, que coordinan cualquier tipo de movimiento voluntario, la corteza cerebral, que se encarga de la planificación y ejecución de movimientos complejos. Estas vías trabajan de forma coordinada para emitir actos reflejos hasta funciones cognitivo-motoras avanzadas.